Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juana? Qué bueno verte. Este es un espacio, un canal donde invito a diferentes personas como Carolina a que nos den testimonio de ese camino espiritual y de las herramientas que utilizan para ayudar a otras personas a descubrirse, a descubrir ese camino interior que nos lleva realmente hacia nuestro maestro interior, hacia nuestra divinidad. Carolina, gracias nuevamente. Y cuéntanos un poquito quién es Carolina, ¿verdad? Porque ese camino que has hecho comienza desde muy pequeña, ese camino espiritual que tú has hecho comienza de la mano de tu madre muy joven. Bueno, interesantemente, casi nunca hablo de esa parte, ¿no? De Ujú. la parte del principio. Entonces, sí, bueno, vengo de una familia espiritual, digámoslo así. Mi mamá era una persona de avanzada. Ella era una persona que en los años 70 hacía yoga, meditaba, hacía Reiki, que en aquel tiempo no se llamaba Reiki, se llamaba imposición de manos, estudió parapsicología, era astróloga. Mi mamá era un Carolina. personaje muy inspirador. Ujú. Casi todo el tiempo estaba feliz, hablaba del perdón, hablaba del amor incondicional, más allá de las formas de los cuerpos. Eso me acordaré siempre de ella. Ella me decía, cuando miraba una carta astral, ¿no? Ujú. Me acuerdo particularmente, y te voy a dejar esta anécdota de ella, y la vas a captar Ujú. enseguida y vas a ver cómo me afectó ella a mí. Ella estaba en una carta astral de dos amigas que habían venido a hacerse la carta astral con ella, ¿no? Entonces, ella me dijo, mira, claro, ¿ves? Aquí yo puedo ver claramente que ellas dos tienen un amor incondicional que no se están permitiendo porque son dos mujeres Mm. Ujú. Sí. y ellas no se lo permiten, pero aquí estoy viendo yo que esto es lo correcto, que este amor es un regalo de Dios y que en este amor ellas van a avanzar. Ojalá que se lo permitan. Estamos hablando yo pequeña, en los años 70, por ahí. Ujú. Entonces, o a lo mejor sería en los 80, la verdad que no me acuerdo, pero ella era muy de avanzada, muy de avanzada. Y eso nos marcó tanto a mi hermano como a mí espiritualmente. Mi hermano se fue más por el lado religioso, mi hermano es cristiano evangélico, es diácono, y yo eh, por la meditación trascendental, por el control mental Silva, todo eso me lo enseñó mi mamá. Comenzaste ese camino desde muy joven, o sea, cosas que en ese entonces de verdad no se hablaban y no se conocían como es hoy en día, porque esta época ha cambiado totalmente el podernos expresar libremente, amar libremente, ¿cierto? Entender qué es el amor incondicional. ¿Cuándo entonces conociste un curso de milagros? Yo conocí a Jesús. Mm. Yo primero conocí a Jesús. Sí. Eh, Adolescente, te puedo decir, 16 años, yo sentía un amor desmedido por la figura de Jesús. Aunque no éramos gente religiosa, no íbamos a la iglesia, ni mucho menos, eh, mi mamá iba de vez en cuando y en mi casa había una Biblia, pero nosotros como familia no se nos llevaba todos los domingos a misa ni nada de eso. Pero yo sentía una atracción eh, casi romántica por Jesús, Ujú. por el personaje de Jesús de Nazaret. Entonces comencé a recopilar toda la información que había sobre él que estuviese fuera de la Biblia, ¿no? Sí. En el sentido de que yo quería estudiar a ese hombre que caminó por este mundo, que no sé, bueno, y la gente me regalaba libros varios, Ujú. entre ellos el libro de Urantia, que sabes que tiene una parte bastante amplia sobre la vida de Jesús. Entonces, cuando yo tenía unos 24 años más o menos, eh, conocí la que fue mi primera maestra espiritual, una señora, ella se llamaba Irma Rodríguez. Ella era una señora, en aquel momento yo tendría 24, ella tendría 65. Y Ujú. ella era discípula de Sai Baba en la India. Ujú. ¿Conociste, no? Sai Baba, el de la ceniza y el Sí. vibhuti. Ella era discípula. Estuve Ella en había la estado en la India muchas veces
y seguía las enseñanzas de Sai Baba. Y ella hacía una terapia que duraba 5 días, o sea, 5 semanas. Ella se reunía contigo una vez a la semana, 3 horas, y hacía algo muy profundo, una meditación guiada, algo que ella llamaba un masaje psicotrónico, pero no tocaba la piel, pero dejaba, bueno, una cosa muy extraordinaria lo que hacía esa mujer de verdad. Y en una de sus meditaciones, yo fui yendo muy profundo, muy profundo, muy profundo, y tuve una experiencia mística con lo que yo vi era una mano de un hombre que venía y me curaba todas mis heridas. Y Irma me dijo, yo creo que ese va a ser tu maestro. Ella lo intuyó, ¿no? Pero yo pensaba, me parece que es Jesús. Pero era como, imagínate, 24 añitos. Ay, ¿será Jesús que se presentó en mi meditación? Bueno, para hacerte un cuento largo, resulta que yo comencé, llegué a mi casa después de esa terapia y esa noche fui a meditar como lo hacía en la mañana y en la noche, y ella me lo había indicado durante esas 5 semanas. Por la noche voy, cierro los ojos y me sumerjo profundamente en mi interior y accedo a un lugar interior que yo estaba acostumbrada a trabajar en ese lugar, porque cuando haces el control mental Silva, meditación trascendental, hay sitios internos a los que vas con profundidad, ¿no? Y allí llego y me encuentro a Jesús. Qué lindo. En mi mente. Y él me dice, claro, esto es para quien se lo quiera creer, yo no quiero convencer a nadie, te lo puedes tomar como una anécdota, no pasa nada. Yo llego a ese lugar en mi mente y él me dice, aquí es donde nos vamos a reunir todos los días, por la mañana y por la noche, yo te espero, ven, que yo te voy a enseñar, más o menos, eso fue lo que me dijo. Y yo durante 7, 8 años fui todos los días por la mañana y por la noche a reunirme con Jesús. Y cuando yo iba allí, estaba una hora más o menos, él me daba diferentes lecciones. Cuando Y había con Jesús era en la meditación, ¿verdad? dentro de mí, Para que ¿sabes? Yo llegaba a este lugar y estaba él y él me hablaba y me decía cosas. Me acuerdo que yo tenía un novio sirio en aquel tiempo y él me guió mucho en esa relación. Él me decía, tú eres muy cuadrada. Y me decía así, piensa fuera del cuadrado, ¿no? Bueno, muy espectacular. Y anoté, tenía cuadernos con todas esas experiencias. Bueno, pasa el tiempo, yo sigo con mis meditaciones y un día me llega a la casa un amigo con unas fotocopias en inglés. Unas fotocopias en inglés, yo hablo inglés, soy traductora, y yo leo aquello, wow, y me impactó porque reconocí la voz del hombre que llevaba 8 años hablándome en mi mente. Reconocí enseguida y digo, ¿este es Jesús? ¿Qué libro es este? ¿De dónde sacaste este libro? Me acuerdo de mi amigo que en ese momento él todavía no era budista, ahora es budista ese amigo. Te estoy hablando hace más de 30 años, ¿ok? Entonces él me dice, mira, es que esto es un libro, y me echa el cuento del curso de milagros. Yo estaba en Venezuela se requiere este libro como parte de la formación de los que estudian rebirthing, renacimiento. Estaba en el pensum, ¿no? Y yo, yo quiero ese libro. Claro, imagínate una vida sin internet, sin Facebook, sin Instagram, sin email, tampoco yo usaba en ese tiempo. O sea, era otro mundo, ¿no? ¿Y cómo? Entonces fuimos, buscamos, sacamos copia de la dirección, escribimos carta por correo, nos respondieron, nos dijeron, está a punto de salir la traducción y pueden comprar los libros. Nosotros esperamos que saliera la traducción al castellano y entre varios amigos espirituales compramos una caja de 9 libros. Para todos. Y uno para cada uno. Y nos llegó el libro, es el mismo libro que yo uso hasta el día de hoy, ya ni se lee, está todo roto. Cuando llegó aquel libro, ¡ay, qué emoción! Y nos reunimos en un centro, porque una de las personas que se compró el libro era Magali Egui. Ella tenía en Caracas un lugar que se llamaba, no sé si existe todavía, Sanarte, un centro de sanación extraordinario, y era una maestra y una sanadora estupenda. Nos reunimos a leer, me acuerdo, en la segunda planta, y nos íbamos turnando los párrafos, ¿no? Nadie entendía nada.
que te iba a preguntar si podían entender, porque yo lo hice hace muchos años y sigue, sigue. Entonces, bueno, de ahí no me acuerdo en qué momento decidimos no hacerlo en grupo, sino que cada quien iba a asumir su barranco, ¿sabes? Cada quien iba a abordar eh, el estudio a su ritmo. Yo en aquel momento acababa de parir bebés, yo tenía morochos, tuve mellizos. Entonces dije, sí, esto mejor hacerlo yo en mi casa, entre que atiendo los bebés, no sé qué. Eh, Tenía esposo, me separé al poco tiempo, a los 2 años me separé, pero bueno, y lo empecé a estudiar por mi cuenta. Y sí, para mí fue muy claro que era la misma voz Esta de aquel relación curso. anteriormente con Jesús no te ayudó a ti a entenderlo cuando comenzaste a leerlo en una forma diferente a tus compañeros, o sea, no te llegaba todo lo que hablaba allí muy fácilmente. A mí, yo nunca me resistí al libro, pero en aquel momento, a diferencia de cómo es ahora, que Sí, todo el mundo quiere estudiar en grupo, todo el mundo quiere tener un maestro físico, en aquel tiempo eso no existía. Me imagino yo que no, porque era muy, por lo menos en castellano no, en inglés a lo mejor sí, pero en español era muy joven el libro. Entonces, yo, que siempre fui muy estudiosa, que sí. yo voy a estudiar esto con mi maestro interno, y ahí fue diferente para mí. Ahí fue diferente para mí porque oraba, leía las oraciones que había en el curso, las hacía, tenía una conexión con Dios que era muy íntima. Yo pasaba mucho tiempo sola con los bebés, que si duermen, que si no sé qué. Fue muy fácil realmente para mí, aunque no siempre comprendí lo que estaba leyendo. Claro. Entonces, a donde llegué fue, si no estoy comprendiendo, fue lo que se me indicó desde adentro, ¿no? Si no estoy comprendiendo, ha de ser que no lo estoy aceptando, que es algo que estoy rechazando. Ujú, Así ujú. lo sentí. Dije, bueno, el Espíritu Santo me mostrará. Y así estudié sola por mi cuenta, yo creo que unos 8 años o 10 estudié sola, sin Estudiaste. saber que se reunía. Uh-huh. Increíble. Acabas de decir algo muy importante y es que viste en lo que leías a Jesús. Entonces, un curso de milagros, es como si nos hablara Jesús allí desde este libro. Al que lo- Desde la página 3, que es la primera, a la última de Jesús hablando, sí, sin Para el duda. que lo quiere ver, ¿cierto? ¿Perdón? Para el que lo quiera ver. Bueno, es en primera persona Jesús te habla. Es Ok. más bien para que se lo quiera creer. Es muy obvio, porque es una conversación íntima que está teniendo esa voz que sale del libro contigo. Entonces, sí hay una parte del curso muy interesante que dice que no hace falta que te creas que es Jesús. Si no te lo quieres creer, no pasa nada, ni va a menguar el efecto transformador que tiene la práctica del curso. Pero si aceptas que es Jesús, entonces hay algo adicional, ¿no? Hay una relación íntima que se puede desarrollar con tu maestro. En este libro, en este curso del libro de milagros, ¿cierto? Un curso de milagros, que es Cristo o Jesús, si lo quieres ver así, te dan ejercicios, te dan contenido, y te dan, o sea, son 3 partes. ¿Qué es el curso de milagros y qué no es? Me estoy ¿Qué es? preguntando porque hablas de Jesucristo, entonces, para muchos, Yo no he dicho la Jesucristo, eh, yo he dicho solo Jesús. Sí, Jesús, perdón. sí, Para muchos podrían entenderlo como un camino católico, para nada. para No. nada. Eso quiero que Eh, sí. claro, tú me estás haciendo las preguntas propias de tu audiencia, porque mi audiencia casi toda, o yo diría que toda es estudiante de un curso de milagro. Entonces, gracias. Gracias por abrirme la puerta a tu gente, ¿no? Que yo Ujú. pueda a ellos inspirarlos a investigar el curso. Sí, el curso, como bien dice su nombre, es un curso. ¿Eso qué quiere decir? Hay un libro de texto, hay, caramba, es que Yo lo tengo aquí. acceder a aquí. Le voy a mostrar.
el original, porque si te muestro mi libro de castellano, no lo vas a entender, pues está todo perdido las letras, ¿ves? Este es el original en inglés. Sí. Bueno, de hecho, este no es el que está publicado por la fundación, pero bueno, es un libro, ¿sí? Es gordo, tiene 2000 páginas o así. Entonces, hay una parte, la primera parte, que son 31 capítulos. Esos 31 capítulos son tu manual de trabajo, como decir, el pensum de estudios. Te va llevando hacia lo que es la introspección, la liberación de la culpa, Dios o el ego, qué es el ego, qué es el despertar, en fin, 700 y pico de páginas en 31 capítulos. Luego está el libro de ejercicios, que es un curso sin ejercicios prácticos, ¿verdad? Entonces hay 365 ejercicios prácticos mentales, cada uno diferente, no son enunciados. Mira, alguien nos dice por aquí, voy por la lección 60, gracias. Es muy importante reconocer que no son enunciados, no son mantras, son cada uno de ellos ejercicios diferentes para desarrollar una fortaleza mental distinta. Porque, ¿qué pretende ese libro de ejercicios? Pretende que hacer un cambio de mentalidad. ¿Cómo se explica eso? La primera parte de los 365 ejercicios, y así se le llama, la primera parte está destinada a borrar la manera de pensar que tienes ahora en relación con la creencia en el dolor, la creencia en el miedo, la creencia en la muerte. En esa primera parte se va borrando el sistema de pensamiento que te hace sufrir. Y luego, a partir de la 220, la segunda parte, instala, es como una descarga interior, donde se instala un sistema de pensamiento basado en el amor, donde aceptamos nuestra fuente, nuestro origen, se nos va abriendo la mente hacia el amor incondicional, se nos va abriendo la práctica hacia aquietarnos y escuchar a lo divino, y se nos habla de la amorfía divina, se nos habla, se nos entrena, pues. Y luego, la última parte del libro contiene algo que se llama el manual del maestro. El manual del maestro primero habla de las características de los maestros de Dios. En el curso no se habla de maestros de un curso de milagros, porque no se pretende que enseñes la teoría. Se pretende, y es lo que dice el manual del maestro de Dios es todo aquel que enseña con su ejemplo, y es todo aquel que decide serlo. Solo se pide que haga el libro de ejercicios. Si tú haces el libro de ejercicios, ya quedas certificada para ser maestra de Dios, ¿sí? A partir de ahí, la idea es que te dejes guiar por tu voz interior hacia qué debes hacer, dónde debes ir, lo que debes decir y a quién. Y luego hay una clarificación de términos y hay, al final, ya ahora, en los nuevos libros, está publicado dentro el anexo a un curso de milagros, que tiene otras dos partes. La primera se llama psicoterapia, propósito, proceso y práctica, y la otra se llama el canto de la oración, que habla de aprender a orar para recibir respuesta. Bueno, nos has dado una cantidad de información ahorita. Voy a tratar de desmenuzar puntos que para mí son importantes, como tú dices, para la audiencia, porque la tuya obviamente lleva muchos años practicando, deben estar en un curso de milagros profundo contigo, que es en forma transversal, ¿cierto? O que lo llevan haciendo con otras personas. Pero cuando tú hablas de los ejercicios, en esa experiencia de hacer el ejercicio, aunque lo crea o no, la mente se va transformando. Sin duda. Mira, los ejercicios están diseñados y me encanta que me lo preguntes porque hoy en día con tantos medios electrónicos, pareciera que hay que explicarle a la gente cómo hacer los ejercicios. Hoy, justamente esta mañana, tenía una conversación con una persona en una mentoría y yo le decía, mi amor, no se corrige a Jesús. Esos ejercicios están perfectos. Hay que hacerlos exactamente como dice el libro y no hay que explicar nada. Simplemente
tomarse el tiempo de sentarse y hacer el ejercicio tal y como está descrito allí. Eso es como si, imagínate que tú quieres alcanzar fuerza física, ¿no? Y tu entrenador, en este caso mental sería Jesús, pero tu entrenador te dice, mira, levanta este peso, ¿verdad? 3 veces así, y al día siguiente te dice ahora el otro brazo, 3 veces así, y te va cambiando los ejercicios cada día. Tú no le preguntas al entrenador, mira, ¿y esto para qué es? Y explícame por qué tú lo haces, porque confías. Entonces, el resultado que se promete es una mente entrenada para bajarle el volumen a la voz del ego, que es el diablito, ¿verdad? De las comiquitas, y subirle el volumen a la voz de tu espíritu, de la voz de la verdad en ti. Al tú subirle el volumen con este entrenamiento, es decir, aprender a prestarle atención a la voz que te habla de paz y desatender a la voz que te habla de conflicto. Eso requiere entrenamiento. Y requiere entrenamiento y como acabas de decir, porque yo me acuerdo la primera lección y es que, o sea, si ves el teléfono, no existe el teléfono, si existe Carolina, no existe Carolina, o sea, lo que tiene... Esto no significa nada, es lo que dice la primera lección. Yo no lo estoy poniendo en la letra que es, pero lo que me acuerdo, entonces entras en conflicto con lo que conoces. Y aquí lo que te pide es no lo pongas en duda, no lo tienes que aceptar, no lo tienes que confrontar, no lo tienes que ni siquiera desmenuzar, repítelo y punto. Y esa es la parte que a veces entra en conflicto con tu ego, ¿no? Tú sabes, bueno, yo creo que cada quien. Ujú, Cuando yo leí eso que estabas citando tú allí, es la introducción al libro de ejercicios. ujú. Y dice, no tienes, o sea, potencialmente, chica, ¿sabes qué? Que voy a buscar el libro, porque es que no tiene sentido que te lo citen si lo tengo aquí. Mira, aquí hay una colección de libros varios del curso. Pero entonces, si vamos a la introducción, para citarla exactamente, además esa parte que me encanta, la que tú acabas de mencionar, está en la parte de atrás de la página, en la introducción al libro de ejercicios, ¿sí? En el párrafo 8. Ok. Y dice, algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y te demostrarán que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas. Y ni siquiera tienes que recibirlas de buen agrado. Es tremendo lo que dice aquí. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa. Ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Y es que quería hacer énfasis en ese punto, porque si logras pasar ese primer encuentro con el curso de milagros, ¿verdad? Luego, como tú dices, te vas dejando guiar y en el dejarte guiar cambias lo que dijiste hace un momento, que es el pensamiento. Yo creo que ahí ya cada quien, ¿cierto? Porque cuando yo leí eso, ahí me dio una libertad. Yo me sentí feliz. Yo dije, buenísimo. O sea que no importa si no me las creo, no importa si no las acepto, eso me da libertad. Ujú. Es usándolas
como cobrarán sentido para ti. Entonces, para mí, eso era muy poderoso y me daba mucha libertad. Es como si tú vienes y me das una cremita, ¿verdad? Y me dices, Carolina, mira, si tú te pones esta cremita todos los días en esta arruguita, te prometo que se te va a quitar. Y tú dices, pero huele mal, no importa. No importa que no te guste, no importa que no te lo creas, tú usándola es que te va a demostrar que es verdad. Para mí eso fue extraordinario. Lo que es el contraste, ¿verdad? Para mí fue como, o sea, como que no, lo que tengo enfrente no significa nada, ¿cierto? Pero, y por eso el camino fue por otro lado y luego te encontré a ti, ¿cierto? Y esa parte de cambiar el pensamiento en los primeros 8 años tuyos, ¿cómo fue? ¿Y cómo es hoy en día? Porque dices, durante esos primeros 8 años, o sea, una experiencia muy diferente de la que tienes hoy en día, pero continuaste, y es lo que para todos los que no conocen son más de 25 años de Carolina enseñando el curso de milagro por el mundo entero, la más conocida en los países hispanos, pero como ya bien lo dijo, habla perfectamente el inglés, entonces viene a Estados Unidos, a Suecia. Quizás no la más conocida, pero aquí estoy de boca Perfecto. Entonces cuéntanos esa diferencia que a pesar de que eso en día tan diferente continuaste allí y eso te ha llevado de la mano a hacer una transformación a muchos, ¿no? Has ayudado a transformar a muchas personas a encontrar ese maestro interno. Tú sabes, Juana, que como bien te dije, yo venía de conversar con Jesús en mi mente. Entonces, tener un libro para mí era, no lo podía creer, como si me hubiera ganado la lotería. Porque siempre que, por lo menos yo, en aquel momento con mi juventud, cuando yo tenía estas conversaciones internas con Jesús, siempre había una parte de mí que decía, estás loca, esquizofrénica, tienes dos voces que te hablan, pero era tan delicioso que yo no podía parar de tener estas conversaciones internas. En fin, entonces cuando tengo el libro, el poder estudiar y reconocer esa voz interior en el papel era fácil para mí, era muy fácil. ¿Qué pasa? En ese tiempo, en esa juventud, yo era una meditadora entrenada también por mi mamá. Hacía meditación trascendental. Era muy fácil para mí cerrar los ojos e irme adentro. Entonces, cuando, por ejemplo, no entendía algo, lo leía, cerraba los ojos y me iba adentro. Y decía, maestro, estoy dispuesta a que me enseñes, a que liberes en mí lo que me impide aceptar lo que estoy leyendo. Y me pasaba muy a menudo algo que después lo vi en una película, en una de las películas de Harry Potter, que no sé en cuál de ellas, que aparece un libro y dicen, sí, este es el libro de sabiduría, y el libro estaba en blanco. Y había que hacer yo no sé qué conjuro y las letras le salían al libro, ¿no? Entonces, para mí el conjuro era irme en oración al espíritu. Y cuando volvía a esta parte, había una aceptación, un entendimiento diferente. Como yo no sabía que la gente se reunía, yo no eché nada en menos. Es decir, no me hizo falta reunirme para estudiar. Y luego yo tenía ya esa conversación interna con Jesús y eso no dejó de ocurrir. Seguí teniendo esa conversación y la tenía en cualquier momento, en cualquier instante, que es parte de lo que comparto, digámoslo así, que no hay que encontrar un sitio silencioso para hablar con lo divino, que lo puedes hacer en este momento. Yo estoy entregándome al Espíritu para que ponga en mi boca sus palabras. Entonces, cada quien, ¿no? Hay mucha gente que yo conocí en aquel tiempo que estudió así el curso, que lo estudió así. Y lo que yo le veo de valor es que no estaban, aunque yo tuviera niños, yo no estaba distraída. Yo no estaba distraída para nada. Mi tiempo de dedicación y estudio era, bueno, sagrado, digámoslo así, aunque no creo en lo sagrado, pero yo era muy meticulosa
en mi estudio, en la práctica de las lecciones, me levantaba 1 hora y media o 2 antes de hacer el resto de la vida para tener tiempo con tranquilidad de hacer mi lección, de hacer mi meditación, bueno, de hacer introspección, que es realmente de lo que se trata un curso de milagros. Introspección, el arte de mirar adentro y tener la conversación con lo divino. ¿Consideras entonces importante entrar en esa meditación para hacer este curso de milagros, para poder integrar todo el mensaje que te está dando el curso de milagros profundamente, digamos? Bueno, mira, hoy es el día perfecto para que me preguntes eso, porque esta mañana yo hago mentorías, no lo llamo psicoterapia, lo llamo mentoría, porque a veces es simplemente acompañamiento, alguien que quiere una clase directamente conmigo. Entonces, esta mañana tuve una mentoría muy linda, muy profunda, de mucha transformación, con alguien que después me dice, y lo que a la conclusión a la que llegamos juntas es que ella estaba muy distraída con el online, con los videos, con escuchar a los maestros que le resolvieran. Me dice, pero veo muchos maestros y dicen cosas diferentes. Y yo le dije a ella, que me dio mucha risa, le digo, te voy a decir como dice Jesús en el capítulo 8, si no me equivoco. Dice, deja el mundo, deja el curso y camina conmigo. Yo le dije a ella, le dejé como tarea, el libro me lo pones al lado y me apagas los videos. Y ahora vas a ir, ella tiene 9 años estudiando el curso, vas a ir adentro y vas a hacer lo que Jesús te enseñó, que es hablar con Él, a entregarte a Él, a hacer introspección, observar cómo te sientes, tus pensamientos tenebrosos, abordarlos con humildad. Y ella me dice, no, pero es que, claro, y yo cuando estudio el curso y cuando practico el curso me voy y lo leo. Le digo, todo tiene su tiempo, pero tú no puedes estar leyendo un libro como el curso de Milagros eternamente. Lo puedes leer por placer, yo lo leo todavía a diario porque me encanta. Pero otra de estas experiencias, y te la voy a compartir, una de estas experiencias con Jesús, en una de esas meditaciones, y te hablo hace unos 15 años o por ahí, yo fui durante algunos años profesora de inglés y el libro de inglés con el que yo daba clases era azul, como el curso de milagros. Entonces, en una visualización interior, yo veo que Jesús viene y me pone 2 libros azules sobre la mesa, así boca abajo, ¿no? Y me dice, ¿hasta cuándo el libro? Y yo, perdón, me dice, ¿hasta cuándo el libro? Tú ya hablas este idioma. Ven y habla conmigo. Deja el libro. ¡Wow! Y me impactó. Tuve miedo, no dejé el libro. Fui desobediente. Pero entendí hacia dónde me estaba llevando él. Entonces, nada puede sustituir la introspección. Es que nadie, ni yo, ni tú, ni ninguno de los maestros que estamos allá afuera, podemos sustituir lo que el curso te está regalando el entrenamiento para poder tener guía perenne, aprendiendo a escuchar a tu maestro. Y poder escuchar a tu maestro requiere de la quietud, requiere del silencio y requiere de la introspección. ¿Lo haces también en oración? Sí, y se te falta una palabra ahí, y el entrenamiento. Sin entrenamiento es muy inestable la escucha. Puedes tener un momento de revelación, pero si tú quieres tener acompañamiento, el entrenamiento es fundamental para ayudarnos a cada uno de nosotros a centrar nuestra atención en aquel que siempre habla de paz, que siempre habla de amor. Entonces, escuchar al maestro interno, decimos escuchar, pero voy a decir algo que quizás sea sorprendente para algunos de los que nos acompañan. Esto que vemos aquí, ¿ves? Es esto que está aquí, esto no es de Dios, esto es del ego.
Ah, La habilidad, los 5 sentidos, son a otro nivel. son del ego todos, porque están pegados del cuerpo físico. Entonces, cuando hablamos de escuchar al Espíritu Santo, de escuchar la guía, necesariamente no estamos hablando de escuchar No, con el sentido auditivo. está adentro. Entonces, si no es con el sentido auditivo, ay, ¿cómo voy a escuchar? Escucha con tu corazón. A lo mejor llega una señal que tú vas a reconocer y no tuvo palabras algunas y era el Espíritu hablando. Entonces, claro, hay que apartarse un poco de la distracción del mundo. Yo no digo que nos recluyamos. Yo crié a mis hijos estudiando y enseñando un curso de milagros. Tuve pareja, me divorcié, cambié de trabajo, emigré, cuidé a mis padres ancianos. Mi mamá se murió de cáncer, la cuidé. A ver, yo no he dejado de cumplir con mis compromisos humanos, ¿sí? Ujú. Pero mi mente ha estado en Dios desde los últimos 25 años o más. Es que, bueno, acabas de decir algo que es conectarnos con los sentidos, esos sentidos que son espirituales, que es escuchar adentro. O sea, si has tenido esa experiencia, lo entiendes, pero la experiencia solamente se puede vivir si haces la meditación y si se va hacia adentro. Entonces, esa es también una Te voy a invitación. interrumpir. Fíjate que no estoy de acuerdo contigo. Ahí Cuéntame, no. tranquila, dilo lo que, porque Ahorita mismo, hoy, esta tarde que he estado haciendo varias cosas y tal, me cociné algo que me gusta mucho, que es como un pancito de harina de almendra con canela. Me lo comí con un café antes de reunirme contigo. Entonces, estoy pasando de la cocina al baño, hice ese tránsito y mientras iba caminando, sentí un gozo inexplicable y que me conmueve decírtelo. Un gozo. Y enseguida pensé, ay, gracias, te escucho. Y fui al baño, me lavé los dientes, me eché una pinturita. Entonces, tienes, hay esta idea que para mí es del ego, tienes toda la que razón. tiene que sacar un tiempo especial en un lugar especial, con un color especial, con un aroma especial. ¿Y qué pasa si vives en Siria? ¿O qué pasa si X estás en cualquier lugar no apropiado para lo espiritual? Obviamente, en el proceso de entrenamiento mental, el curso te dice, ¿no? Porque estás en proceso de entrenamiento. Encuentra un lugar tranquilo donde puedes hacer tu entrenamiento, como quien dice, vas a estudiar inglés, pues tienes que ir a tu aula de clase con tu profe, que te dé tu clase y ese tiempo lo tienes dedicado. Pero eso es un entrenamiento. ¿Qué pasa cuando ya hablas ese idioma? ¿Te vas a atrever a hablar ese idioma o vas a seguir? Quizás tengo miedo Ujú. de hablar ese idioma. Bueno, el miedo lo soltaremos con el estudio y la entrega al Espíritu Santo. Está bien, no pasa nada. Al final, al final estamos todos en uno. Entonces, es decir, ¿cuánto tiempo voy a postergar mi conversación? Yo no la postergo. Ya hace tiempo que decidí, no voy a postergar más esto. Esto es ya. Habrá gente, hermanos, que por la razón que sea, postergan y postergan. A mí la calma que me da cuando si veo esto es que yo sé que nos reuniremos. Yo sé que nos reunimos en una sola luz. Entonces, bueno, si tú quieres sufrir un ratito más, ok, yo no voy a sufrir y me voy a unir a tu mente para que tú tomes la misma decisión que nos beneficie a todos. Y acabas de decir algo que o sea, que lo hiciste hace mucho tiempo y es que tú estás en esa conexión permanente desde hace mucho tiempo y esa es la diferencia. Sientes en todo y en cualquier momento al maestro, a Dios.
A las personas que no creen en la palabra Dios, sino conciencia, energía, am, podrías decirle que también es esa conexión desde a esa energía interna. Tú sabes que Creo a todo, ¿no? Porque creo a todo. te voy a compartir un vídeo, o sea, te lo Ujú, voy a narrar, que me mandó mi hijo. Mi hijo ahora está en Colombia, está paseando por allá. Él no estudia un curso de milagros, pero es un ser supremamente espiritual, si nos damos cuenta con todos los que nos rodean, ¿no? ujú, Entonces, él me manda un vídeo donde están entrevistando a un pastor cristiano, creo que era el pastor, ¿no? Y la entrevistadora es atea ujú. y le hace la pregunta que le hiciste tú. ¿Y eso de Dios? Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Me va a convencer a mí de Dios? ¿Me va a presentar a Jesucristo para que yo crea? Y entonces el Señor le dio una respuesta que es la que te voy a compartir, que me pareció extraordinaria. El Señor dice, Martita, ponte que se llamaba la señora, Martita, pensemos en que tú tienes razón, que al final del tiempo, al final del mundo, no hay nada. No hay Dios, no hay Jesús, no hay cielo, no hay nada. Entonces, si no hay nada, nada se perdió. Tú ganaste, pero perdiste, porque no se perdió nada. Y yo perdí, pero no había nada que perder. Total. Ahora, ponte en la situación en que al final del tiempo llegamos ambos y nos damos cuenta que hay un Dios, que hay un cielo, que estamos unidos, que nos hemos salvado. Yo gané una vida de calma y felicidad y tú te la perdiste. Entonces, yo no tengo ninguna necesidad de convencer a nadie y Claro. mucho menos darle el nombre de Dios. En un curso de milagros hay una palabra que me encanta, que está en la lección 186 o 189. Estoy un poquito disléxica ahora, la puedo buscar. Creo que es la 186, Ujú. que se habla de la amorfía divina. Lo habías dicho antes, sí. Te habla de Dios como aquello que es una amorfía divina. Y yo dije, esta es la definición perfecta. Yo no necesito usar la palabra Dios. Bueno, Dios es resumida. Amorfía divina es más larga, pero es algo que es divino, eterno y es amorfo. No tiene morfos, no tiene género, no tiene nombre, ni tiene sentidos, ni tiene, ¿sabes? No tiene ninguna característica humana. Eso me gusta. Entonces, Trasciende la forma que nosotros le hemos dado. Eh, correctamente. sí, el propósito del curso de milagros es cambiar ese pensamiento, hacer esa conexión con esa amorfia divina. ¿Y qué otra cosa sería? Porque eres tú la que lo conoces, no yo. ¿Qué otra cosa sería? Sí, ¿qué otro, cuál es el propósito de un curso de milagros? ¿Y por qué el título Milagros, curso de milagros? ¿Qué Sí, milagro? Ujú, el milagro es el cambio de percepción. ok. Ese es Sí, el ya sé milagro, un cambio de percepción. Hay una descripción dentro del curso que dice, un milagro es cuando un antiguo enemigo se convierte en un amor presente. Mm, Es lo máximo del perdón, ¿sabes? O algo que te daba miedo ya no te da. Eso es un milagro. Empezar a vivir sin proyectar al futuro, empezar a vivir sin atraer al pasado, empezar a escuchar a la guía que te sigue. Es una manera de pensar diferente. Yo no soy la misma persona de cuando abrí el libro, aunque cuando abrí el libro era muy afín ya al libro, lo que el libro hizo por mí me transformó la vida completamente. Pero es un curso y tengo que repetirlo porque además viene conmigo todo el día desde esta mañana. Si hablas ese idioma, yo hablo inglés, yo diría que bilingüemente.
Estudié inglés desde el primer grado de primaria. Toda mi vida estudié inglés, aprendí a escribir en inglés, fue mi primer idioma, por razones que no vienen al caso. Entonces, sería ridículo que yo anduviera para todos lados con un libro de inglés, aunque sea avanzado, ¿cierto o no? Sí, 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 no lo necesito. Entonces, atrevernos a vivir el curso, hacer esa enseñanza que no es otra cosa que solo el amor es real. Es atrevernos a vivir sin juzgar, atrevernos a consultar. En el capítulo 30, Jesús nos dice allí, ¿no? Reglas para tomar decisiones. Y la primera es que no tomes ninguna decisión sola. Entonces, si no la vas a tomar sola, ¿con quién la vas a tomar? Con tu maestro interno. Y todo eso es súper amorfo. No tiene forma física, pero sí tiene una, ¿cómo lo pudiéramos llamar, Juana? Como una vibración, como un aroma. ¿Sabe? Todo lo que digamos aquí tú y yo va a tener que ver con la forma, porque estamos en Instagram y nos hablamos. Sí, usamos los cuerpos para comunicarnos, pero realmente la práctica ha de llevarte a una experiencia que no es con el morfos, sino con lo amorfo. Y vuelvo a decir, tengo que hacerlo todo para experimentarlo como o sea, como lo sienten las personas que lo han hecho todo, ¿cierto? Porque si no se ha hecho, no se entiende absolutamente. Sí, puede ser que no. Pero también te digo algo, ¿no? Dentro del transcurso del estudio, y nadie lee ese libro en un año. O sea, te lo puedes leer así, un año, ¿no? Pero no, pienso y siento que no es un libro que ya cumple su función en un año. Hace falta más tiempo, ¿no? Sobre todo para leer, para lo que es el contenido, el texto, el manual del maestro. Tiene mucha riqueza. Ahora, me acuerdo claramente el día que leí la introducción a la segunda parte de las lecciones. ¿Ok? Ahí está la primera parte, que fue un pedacito de la introducción, lo leímos juntas, y después está la segunda parte que comienza con la lección 220. Y te voy a contar una experiencia de la que veo y verás por qué te la voy a comentar. Mira, aquí dice, segunda parte. Después de la lección 220 y antes de la 221, ¿no? Dice, las palabras apenas significarán nada ahora. Las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender. Y un poco más abajo dice, lo que nos proponemos, porque tú me preguntabas cuál era el propósito, ¿no? Y dice, lo que nos proponemos ahora es que los ejercicios sean solo un preámbulo, pues aguardamos con serena expectación a nuestro Dios y Padre. Él nos ha prometido que Él mismo dará el paso final y nosotros estamos seguros de que Él cumple sus promesas. Me acuerdo cuando yo leí eso, ¿no? Yo solté el libro y respiré. Y pensé, ¿no? Yo estoy lista para que mi Padre se comunique, se comunique conmigo. Respiré profundo y por esa facilidad fui adentro muy rápido, ¿no? Y de repente sentí que venía algo hacia mí a envolverme, algo supremamente amoroso. Y abrí los ojos y dije, ¡qué miedo! ¡Qué miedo, Padre! No estoy lista. No estoy lista. Me acuerdo claramente de eso, me acuerdo del miedo que sentía al amor. Entonces dije, carambas, creo que me falta un ratito más de entrenamiento para abrir mi mente verdaderamente al amor. Claro, ¿quién siente miedo sino el ego?
El ego que desaparecería absolutamente en presencia del amor divino, ¿no? Entonces, me resulta muy importante reconocer que entre todos nosotros, tú, tu público, yo, mi gentes que estudian el curso, no hay nadie que esté en la misma página. Cada uno está en una página, cada uno está en una experiencia, cada uno está en un deshacimiento y por eso es que el curso habla de un plan altamente individualizado. Es decir, hay un plan que es para ti específicamente y uno que es para mí. Y no es necesario que intentemos ponernos paralelos, ni unirnos, ni ¿para nada. qué? Al final, el destino está garantizado. ¿Qué importa si tú vas por delante? ¿Y qué importa si soy yo quien va por delante? No, eso no determina nuestra igualdad. No, la igualdad está por encima de eso, sí. Ay, Sí. eso. Pero entonces, hacer este curso de milagros, ¿lo recomiendas mejor con un maestro? ¿Lo recomiendas? O sea, ya me acabas de decir que depende de tu nivel, ¿verdad? Es único y lo puedes hacer, pero es más fácil si vas de la mano. Del maestro interno. Ah, bueno, sí. Iba a decirte buena respuesta, pero no es una buena respuesta, la verdad. Bueno, Juana, tú sabes. A mí el espíritu me puso a dar clases, me dedicó a dar clases en un curso de milagros hace, como tú dijiste, como 25, 27 años más o menos, que solo hago eso. Sí. No tengo ninguna otra actividad sino esa. Entonces, ¿por qué el espíritu me pidió eso? Yo creo que porque yo quería aprender, porque al final estamos siempre enseñando aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces me dediqué, dije, sí, yo este curso hasta el tuétano, lo quiero completo. Ahora bien, eh, no podemos, y hablo de mí misma, no podemos poner nuestra, nuestro avance espiritual en algo externo, porque nuestro avance espiritual, o sea, tú te puedes, y por lo menos tú conoces mis clases, yo pretendo inspirar a que hagas el trabajo interior. No que pretendas que porque viniste a mi clase el trabajo interior está hecho, no. Nos Así es. reunimos para inspirarnos, Ujú, inspirarnos, ujú, para que yo, en mi caso, el espíritu use mi voz y haya una palabra, un movimiento que te inspire a ti a ir hacia tu transformación interior, porque no hay nada externo que vaya a generar tu transformación interior. Entonces, ¿qué hace el grupo? Si estudias en grupo o si tienes un maestro que te dé una clase, permítete el encuentro humano. En mi caso, siempre he pensado que cuando nos reunimos, sobre todo presencialmente, en Zoom también, pero presencialmente, cuando nos reunimos, pensaba, ¿no? Cuando empecé a tener grupos, decía, wow, pero esto es un laboratorio maravilloso para abandonar a la mente que juzga. Porque ante la presencia de otro, la mente sin entrenar juzga. Y siempre he promovido que nos miremos, que abandonemos el juicio que nos puede generar un hermano para poder aprender a ver lo santo, para poder aprender a ver su brillo. O sea que el grupo es interesante, es útil, pero jamás puede sustituir el trabajo interior que tú hagas si quieres un resultado. y vas aprendiendo no en la comparación ni de juzgar, sino de la inspiración, que es muy bonito, ¿no? Porque siempre estamos o comparándonos o juzgando, y aquí lo único que haces es ver al otro muy objetivo, sin ni bueno ni malo, que te está inspirando, te está mostrando cuál es el camino. Antes de que termine esta hora, me gustaría que nos hablaras de algo que haces muy especial, que eres autora también del libro La disciplina de la paz, que lo pueden encontrar por Amazon, lo pueden encontrar también en tu página, que es espectacular, porque además es como poner toda tu experiencia, parte de tu experiencia en lo que es el libro La disciplina de la paz, que lo vas guiando
Yo diría porque ese es el camino que te muestra, o dijiste tú también lo dijiste, que te muestra un curso de milagros de buscar esa paz adentro, ¿verdad? No existe, que es la ecuanimidad, ¿no? No es ni lo más arriba por la alegría total, ni la tristeza, sino estar centrado, ¿no? Gracias. Sí, el libro La disciplina de la paz. Me encanta. Hoy también tuve una experiencia bonita con mi libro. Una alumna me mandó una foto de 2 páginas del libro, la 82 y la 83, algo así, ¿no? Y estaba toda rayada la página y me decía, Caro, gracias, me decía ella, ¿no? Entonces, me alegra que haya sido de utilidad porque para mí lo fue. Y lo tengo aquí, por eso me ves que me estoy moviendo, ¿no? Yo lo Aquí tengo está el ubicado. libro, Ujú. sí. La disciplina de la paz en Amazon. Eh, es, ese libro a mí me dio una gran lección eh, de humildad, una lección de... Yo tenía pudor de escribir un libro. Esa es la verdad. Tenía pudor de escribir un libro, ¿sabes? Yo viajaba mucho en esa época y la gente siempre que yo iba a dar un taller me decía, pero ¿y dónde está tu libro? No has escrito un libro, yo quiero comprar tu libro. Y yo, no. Hasta que salió este y su contenido, como tú puedes ver, es un contenido íntimo, Sí. profundo. Hay una mezcla de, de la sabiduría de muchos en ese libro. Mucha gente me ha escrito diciéndome que se siente parte de mi grupo de estudio cuando lee ese grupo. No sé si esa fue tu experiencia. Vas sintiendo que las dudas de otro también van contestando tus propias dudas y lo que uno no le cuenta a nadie de cómo se siente, allí lo ves reflejado, ¿verdad? Sí, ese grupo fue muy maravilloso, un grupo aquí en Ibiza. Yo escribí este libro viviendo aquí en Ibiza y es el regalo que me deja esta isla. Entonces, y ese nombre, la disciplina de la paz, me representa, me siento representada por ese nombre. Eh, siento que, y el Espíritu me mostró claramente en varias partes del curso que la paz es la motivación para hacer un curso de milagros. Y te voy a leer un pedacito. Uno de los lugares donde dice eso es en el capítulo 8. Si vas al capítulo 8, en la primera línea del capítulo 8, donde debajo del título, pues, dice, y lo voy a leer para compartir para los que no tengan el libro, pero los que tengan el libro y vean esto en diferido, el capítulo 8, la primera línea. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. Entonces yo dije, por eso es que a mí me interesa tanto la paz. La paz es la motivación. ¿Por qué perdonamos? Para estar en paz. ¿Por qué? ¿Para qué la expiación? Para estar en paz. Y el instante santo para estar en paz. ¿Para qué no queremos tener la razón para estar en paz? Exactamente. Entonces, ese título de ese libro, La disciplina de la paz, me llegó del espíritu, de mi maestro interno, porque yo había pensado otro nombre. Yo había pensado, yo personalmente, mi ego había pensado otro nombre. Y de repente, teniendo ya el texto corregido, todavía sin nombre, le digo yo a mi editora, mira, La disciplina de la paz. Y ella me dijo, Caro, El nombre, sí. ese es el nombre. Y después, demasiadas cosas lindas ocurrieron en torno al libro. Gracias por mencionarlo. Esta acuarela, Sí. que aquí no se ve demasiado bien, pero es una acuarela, la tengo colgada ahí en la pared. Cuéntales para las personas, porque hay un poco de brillo, ¿qué es lo que hay? Hay un mar, ¿cierto? Y mira, aquí hay un mar y unas olas, arriba las olas se mueven
En el fondo hay pececitos dorados Sí. y esto es un hilo dorado, La como conexión. un símbolo de unión. Pero lo más interesante sobre ese cuadro yo describo de dónde viene en la parte de atrás de mi libro. ¿Ves? ¿Ven la foto de esta señora? ¿Se ve un poquito? Sí, sí. Ella es la pintora. ¿Se ve? Ángela. Kerr. Ella se Kerr. llama Ángela Kerr. Y Ángela Kerr era mi vecina en otra casa en la que yo vivía en Ibiza cuando estaba escribiendo el libro. Entonces yo le dije, estoy escribiendo un libro, no sé qué. Ella es pintora maravillosa. Y ella me dice, Carl, ¿tú me permites que yo haga una portada de tu libro? Me dice, ¿cómo se llama? Le digo, La disciplina de la paz. Y ella, muy mística, esta mujer ahora mismo tiene como 87 años, muy mística. Ella me trajo su acuarela que yo la monté y por detrás, mira lo que decía esto. Decía, de lo agitado a lo sereno, del bullicio y los problemas de la vida cotidiana, de las olas superficiales a la profundidad sorprendentemente abarcadora, a la completitud en la profundidad de la vida interior, la valentía para sumergirse profundo. Todo ocurre con rapidez, con prisa, con energía. La cadena o hilo dorado es un vínculo intacto. La soledad y el silencio abarcador de la reconfortante realidad donde el descanso ocurre en la misteriosa quietud. Ese es su dibujo. Mejor que hubiera estado contigo haciendo el curso de milagros. Pero impresionante, porque además ella ni siquiera sabía el contenido del libro. Yo solo le di el título y ella, cuando me trajo aquel dibujito, porque es un dibujo un poquito más grande que la portada del libro, nos quedamos impactadas, no lo podía creer. Y digo, bueno, ya está listo el libro. Todo con un propósito, ¿sabes? Llegó la editora, que era estudiante del curso de milagros, amiga mía, que se estaba mudando a España. Me dice, ay, estoy en España. Y yo, ay, pues tengo un libro. Me dice, yo te lo edito. Ah, bueno, dale. Todo así, ¿no? Todo en esa sincronicidad que no viene de nosotros, ¿verdad? Sino viene Sí. del creador, de Dios, como lo quieras llamar. Viene de soltar la idea de que yo sé lo que tengo que hacer. Ahí comenzamos, ¿verdad? Ahí comenzamos toda esta conversación de soltar y de dejarnos guiar diariamente. Una pregunta antes de terminar. Estás creando, o sea, he soltado partes de tu biografía a lo largo de toda la entrevista. Estás creando la Academia para la Paz Interna. ¿Esto fue antes del libro o después del libro? Bueno, esto ha sido, tú sabes que no sé cómo es en el tiempo, porque yo soy bastante multitasking. Okay. Voy haciendo varias cosas en paralelo, ¿no? La idea, ¿eso fue que tú te metiste en mi web o tú me lo preguntaste o cómo sabes tú eso? Porque yo no se lo he dicho a nadie. No, está en tu website. Ah, ok, Y está bien. me quedó la pregunta, o sea, lo veo totalmente relacionado con tu libro, con todo tu camino, ¿cierto? Pero Sí. Bueno, y creo que también lo he ¿sabes qué escuchado. pasa? Que a mí me ha dicho gente en el tiempo si yo iba a tener una escuela. Y yo la idea de la escuela no la veía porque yo siento que un curso de milagros se sostiene sobre sí mismo. Yo sé que hay muchas escuelas de curso de milagros y no estoy diciendo que estén bien ni que estén mal, pero no es mi llamado. No me sentía yo en ese llamado, ¿no? Entonces, al salir el curso, mi libro, me di cuenta, pero me di cuenta cuando la gente empezó a mandarme sus testimonios. Alguien, no sé de qué país, me dijo, ¡Ah, Caro, me encanta tu método! Y yo dije, ¿cuál será mi método? Porque a propósito no fue. Y me puse a ver cómo realmente con los ojos de un lector, cómo estaba constituido el libro y pude ver que había un método. Pude ver que había una constancia, ¿no? Sobre todo enfocada al logro de la paz interna. Entonces, conversando con una amiga que es diseñadora gráfica y muy mística, ella me dijo, Caro, vamos a hacer un proyecto. Entonces, está ahí, no la hemos lanzado todavía, estamos en eso. Estás en Estamos proceso.
Estás en proceso. La idea es que sacar una formación, que más que formación yo la llamo transformación, una transformación para aprender a ser agentes de paz, pero no con la palabra, sino que podamos ser con el ejemplo. Podamos ser paz, ser lo que queremos buscar. Es Entonces, un gran cambio. va por ahí, está en pleno desarrollo. Bueno, Gracias te, por preguntar eso, te Juan. deseo, porque ese camino tuyo, todo ha sido como de inspiración, de recibir esto, este llamado, ¿cierto? A transformarnos a todos los que tenemos la oportunidad de conocerte y conocer el curso de milagros, pero increíblemente lo que acabas de decir, esa búsqueda de la paz realmente es la que va a hacer una gran diferencia en este mundo si podemos ver todos como faroles de paz en el mundo, ¿verdad? Como Para mí sí, mm, para mí sí, para mí es lo que me interesa. Sabes ujú, que dentro, como ramas o como vertientes de un curso de milagros, hay maestros que se van dedicando a áreas específicas, ¿no? Algunas a la expiación y siempre están con la expiación. Hay otra gente que siempre está con el instante santo o con la psicoterapia o con el perdón. Y en mi caso, a mí la paz, pero hace mucho tiempo, 10 años, 15 años, hasta que salió ese libro, pero mi interés por la paz es sincero, es sincero. es sincero. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta tertulia tan amena que nos has dado, por compartir tantas cosas tan personales, tan especiales, demostrarnos esa conexión real, ¿cierto? Que podrán creer o no, pero es muy hermosa. O sea, te agradezco montones este espacio que nos diste. Gracias, Juana. A ti también, muchas gracias por querer compartir conmigo